tributarista, es el titular de Expansion Holding, que es ex Azoski Asociados, y está hoy con nosotros. Gracias, Iván, qué gusto que hayas venido aquí un Iván. sábado a la mañana. Muchas gracias por la invitación, para mí un placer y los felicito porque el programa es súper interesante. Bueno, gracias. Si yo te tuviera que decir, Iván, viene un tipo de Marte, no sé, y le tenés que explicar el sistema tributario argentino, ¿cómo se lo explicás? Yo creo que no lo podemos explicar, por eso no viene nadie. Por eso no vienen las inversiones. Vuelven a Marte. Claro, es decir, deciden ni siquiera acercarse. A ver, tenemos que entender que la Argentina, por distintas cuestiones, ha decidido un camino único en el mundo, que es financiarse desde el sector privado lo máximo posible, endeudarse lo máximo posible, emitir lo máximo posible y esperar que las cosas salgan bien, digamos. O sea, es un combo que es Made in Argentina seguro, digamos. Entonces, ante ese combo, claramente nosotros en ningún momento se planteó el sacrificio de la clase política para poder bajar el gasto público. Y a mí lo que me sorprende es que el sistema tributario argentino parecería que no tiene techo para la nueva creación de impuestos en la mentalidad de los gobernantes y en lo que transmiten al fondo. A mí, con las últimas modificaciones y con la firma del acuerdo con el fondo está totalmente convencido de que bajo este esquema tampoco va a cobrar. O sea, claro, simplemente lo que se está ganando es tiempo. La oposición jugó en el lugar en el que tenía que jugar, porque es patear la pelota para adelante. Es como que entraste, viste, ya en el sistema del Veraz, ya tenés calificación 5, es decir, como que quedaste fuera fondo, claro, de cualquier otro tipo de estrategia, y lo mínimo que puedes hacer, sin dejar al país muriéndose de hambre, es plantear algún tipo de acuerdo para cobrar algo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que la semana pasada, cuando se habló del aumento de la base imponible sobre la que se calcula el impuesto sobre los bienes personales, la bajada era, según lo acordado con el fondo, marcó del PONT, actualiza por 4 la base imponible sobre la que los porteños van a pagar, sí, el impuesto sobre los bienes personales. No es un acuerdo con el fondo. Al fondo, en realidad, no le interesa eso. Sí, lo que le interesa, que es gran parte del problema histórico, es la informalidad, porque ante cada cambio que tenemos, ante cada modificación o en las bases imponibles, en las alícuotas, en el impuesto extraordinario a las riquezas, en quién es rico, en quién es pobre, cuando vos no tenés moneda, no hay forma que te alcance para poder juntar dólares para devolver un préstamo en dólares. Es como que vos ganás en pesos, claro, y el dólar cada vez vale más. Claro. Entonces, ahora se da una situación muy particular que se da todos los años en el primer semestre. Así que como consejo para la gente, nunca vendan dólares en el primer semestre, porque... Ni en el segundo, yo no, te diría. Pero bueno, es verdad, pero digo, si necesitan, esperen al segundo, claro, semestre, porque el primer semestre siempre es una ficción. Baja el tipo de cambio porque hay una obligación de las empresas cerealeras de liquidar, claro, las divisas, pero no porque algo de fondo haya cambiado, sino por una necesidad imperiosa de liquidar exportaciones. Lo que sí tengo en claro es que la gente y las empresas que pueden evitar la liquidación de las divisas lo van a hacer, porque hoy por hoy hay una brecha del 100% y no hay una perspectiva futura de inversión que me haga a mí presumir que el valor del dólar puede llegar a bajar más allá de esta temporada de dólares altos, como dice Melconian siempre. Es como una premisa básica. En primer semestre siempre parece que la cosa va a andar mejor, y en septiembre nos pegamos un palo. Viste, ¿no?, que cuando alguna fuerza política está en la oposición, dice hay que bajar los impuestos. Hay que bajar los impuestos para generar justamente más trabajo, más inversiones, etcétera. ¿Es posible en la Argentina que alguna vez alguien baje los impuestos con este agujero fiscal que hay? Yo creo que sí. Yo no tengo afiliaciones políticas porque yo he sido funcionario en el gobierno de Macri, y la soberbia del gobierno de Macri dentro del Banco Nación, sí, que la verdad que es uno de los organismos que mejor funciona dentro de los organismos, ajá, estatales, la soberbia del propio gobierno
y que a su vez forman parte del mismo círculo. Esto yo lo veía de adentro. Es decir, vos no podés intentar bajar un impuesto sin antes pensar o decirle a un diputado que tiene que dejar sus 2 choferes Claro. o sus 20 asesores, o que seleccione a alguien, o no, simplemente que no renueve a las personas que se jubilan. Claro. Esto para que se entienda que no hay tema ideológico acá. Esto es un Cada tema vez de queda más ingresos claro eso igual, no, pero hay un tema de ingresos y gastos. Boris, el presidente de Chile, su primer anuncio fue: está prohibido contratar nuevo personal en el Estado y a su vez no se van a contratar familiares. Una ley que parecería del gobierno de Macri, de la que intentó hacer. Sí, un Pero tipo de izquierda, un ¿no? tipo de izquierda, con lo cual digo, esto no es alguien ideológico. Que es cree como, en el Estado que funciona. bueno, pero evidentemente. evidentemente, si vos decís que el Estado es el que te salva, obviamente que tenés que hacer un Estado eficiente. Esa es la contradicción de la que el kirchnerismo no puede salir. Porque quiere un Estado que te dice: yo te doy todo, pero no te da nada, te lo quita, se lo quita al sector privado. Entonces, esa es la trampa de la Argentina. Iván, ¿qué podemos esperar ahora? Hablaste un poquito, explicar si podés rápidamente en qué consiste el impuesto a los bienes personales, que va a cambiar. Es uno de los impuestos que sabemos a través del cual va a venir el ajuste, las tarifas y qué va a pasar con las retenciones, que es otro tema que empezó a despertar esta semana y hay ya proyectos de subas, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que este tema es la sintonía fina del 2011 De Cristina. de Cristina. Sí. Yo me recuerdo ese discurso porque en aquel momento como que me pareció sorprendente que no se haya hecho antes en aquel momento, y ahora mucho más, ¿no? Lógico. No hay coraje político para hacerlo. Macri, o sea, intentó, pero no pudo. Y yo creo que esa demanda de mayor ingreso por parte de la sociedad, si no viene de la mano con un sacrificio por parte del Estado, puede llevarnos a una guerra civil, porque realmente uno ve los privilegios no quiero usar términos que me no te relacionen con identifiquen mi ley. Yo no Pero soy bueno, libertario. de la dirigencia, Exacto, bueno. de la dirigencia en general. Y esos privilegios no lo tiene nadie del sector privado. Bueno, Eso, algunos dicen hay que hacerlo, pero es simbólico, porque bueno, igual de el número- simbólico que la evaluación que hace Claro. Marco del Pont. Y ¿entendés? Porque es solo para los inmuebles de capital. Claro. Porque ahí está donde No sé cuánto bueno, representa para el fisco eso. primero, el impuesto sobre el patrimonio, No sé. sobre los bienes personales es un impuesto que recauda muy poco. Es decir, no llega al 3%. Y cuando vos dolarizás el impuesto, imagínate que vos, parémonos a hoy, el 31 de diciembre es la foto a la que se saca tu patrimonio. ¿A qué tipo de cambio lo tenés que evaluar? Al tipo de cambio oficial, con lo cual Claro. los ricos es un chiste lo que pagan de bienes personales, porque entonces esa situación hace que el fondo diga: hagan algo porque este impuesto se les va a ir licuando porque tienen un cepo que miente, entonces los Claro. exportadores no liquidan y la brecha sigue aumentando. ¿Cómo lo hacemos? Desde el otro lado lo piensan: por ley ya no podemos, no tenemos mayoría. número. Entonces vamos a hacerlo de manera práctica. Como hay un dicho de los contadores, tipo: el que manda es el aplicativo, que es el sistema con el cual se cargan las declaraciones juradas. Si no está ahí, no puedes hacer nada por más que la ley diga otra cosa. Entonces se metieron primero con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en un momento hizo una evaluación específica para lo que es el pago del impuesto del ABL y la evaluación de los inmuebles. Esas evaluaciones no tienen nada que ver con la realidad, pero no tienen nada que ver con la realidad porque la realidad no tiene nada que ver con lo que pagamos de los impuestos, dado que yo me atrevo a decir que el 70% de la economía argentina funciona en negro. Claro. Entonces, cuando la otra vez me decían... Y además van a cazar en el zoológico. Porque... Exacto, siempre entre los que no podemos escaparnos, Claro. porque aquel que ve cualquier aumento... Cualquier rendija Exacto, se filtra, Sí. incluso sin consultar a los contadores. Claro, o sea, claro. es como, fue muy loco en su momento, porque cuando se hizo el blanqueo en el gobierno de Macri, que recordemos, todos los gobiernos tuvieron un blanqueo porque necesitaban tener recursos frescos. Me acuerdo de haber ido a hablar con Débora varias veces sobre este tema, pero en aquel momento cambiaban de contador los contribuyentes
porque le habían mentido toda su vida. O sea, entonces nosotros ni siquiera tenemos el rol de poder asesorar correctamente porque el que manda es el bolsillo y no hay nadie más que conocedor de los impuestos en Argentina que el propio inversor. Si hay un inversor que tiene un negocio con empleados en la Argentina, no hay que explicarle nada. Nosotros como contadores tenemos que sentarnos a escuchar cómo hace para sobrevivir y de dónde saca el financiamiento, porque desde el punto de vista teórico están todo totalmente agotado. El sistema tributario argentino tiene que borrarse y empezar de cero. Y esto yo creo que así como hubo un consenso entre la oposición y el oficialismo para la aprobación del acuerdo con el fondo, yo creo que uno de los temas a debatirse, aunque sea puesto de manera simbólica en buscar la alternativa para poder bajar la informalidad y aumentar la recaudación, solamente ese párrafo que no implica gasto, ahí no se habla de gasto, pero sí cómo haces. Que hay una forma distinta de hacerlo y poder evaluarlo en comisiones. Hay gente muy valiosa en el Congreso por primera vez, gente muy profesional, con mucha capacidad técnica, sin necesidad de recurrir a terceros, que tienen ideas innovadoras. Al fondo lo único que le interesa es poder mantener en su balance una línea que diga crédito con la Argentina y no castigar y mandar a pérdida ese crédito que no lo va a cobrar mantener nunca. Vivo esa planilla, digamos, claro, es como que es mi único cliente y entró en quiebra, y si él entra en quiebra, yo también te entro en quiebra, digamos. Pero es entonces interesante lo que decís, si pudiera haber un compromiso político, ¿no? De todas las fuerzas, de todas, con esto, ¿no? Bueno, Argentina tiene que hacer una profunda reforma tributaria que cambie el esquema por completo, que permita generar empleo, inversiones, y que se comprometan todos. Lo que pasa es que entra la ideología, porque tenés a los tipos que dicen, no, porque hay que repartírselo a los que menos tienen, no, porque esto tienen que pagar los ricos pero hacerlo desde el punto de vista técnico, es que los ricos tampoco tiene que haber algo técnico. Los ricos tampoco pagan impuestos, ¿entendés? Claro. El blanqueo que se hizo en aquel momento fue el de los más grandes del mundo, el segundo. Venían varios blanqueos. Sí, y estamos terceros en tenencia de dólares por fuera del sistema, y lo tienen los más ricos. Entonces, los ricos tienen que pagar más impuestos, pero no lo van a hacer. A ver si ya no lo entienden. Claro. Ya les aumentaron todos los impuestos y aún así se sigue generando informalidad y dinero en negro. Entonces, tenemos dos problemas. Por un lado, el origen de ese dinero en negro, que se mezcla aquel que guarda en el colchón para poder sobrevivir porque no sabe si va a poder recomprar la mercadería manteniendo los pesos, o aquel narcotraficante que junta el dinero en dólares. Totalmente. Entonces, claramente hay un tema de generación del dinero y otro tema de generar algún tipo de incentivo. Cuando hablan de que el gasto político es simbólico, es que es eso justamente. Necesitamos un símbolo. Así que háganlo simbólicamente, pero para que sentirnos un poco apoyados. Claro, y aunque sea el que paga y que lo esquilman, sienta que, bueno, hay un gesto del otro lado, una mística, algo, no sé. A ver, Débora, en pandemia, los únicos que tenían garantizado su sueldo a fin de mes fue a ver, todo el sector público, obviamente, pero a su vez todos los políticos que ni siquiera, hicieron nada para modificar. Recordemos el enojo del presidente cuando le decían, pero presidente, aunque sea, vamos a hacer una reducción, como se hizo en muchos otros países. Bueno, Uruguay se creó un impuesto a los empleados públicos, a los empleados públicos de cierto nivel, ¿no? Sí, jerárquicos. Y la verdad es que me parece ideas simples. El otro día se presentó un proyecto de ley que lo amé porque tiene 2 artículos, ¿no? Que lo presentó no recuerdo el nombre de la legisladora del Partido de los Libertarios, que decía, artículo 1, derógase el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos. Artículo 2, comuníquese al Poder Ejecutivo. Tenemos que empezar a pensar en una Argentina mucho más pragmática. La segunda de Milei, se me fue el nombre, Victoria Villarroel. Mucho más pragmática y menos ideologizada. Ese va a ser el camino de salida. Desde Argentina se pueden crear cosas muy lindas. Si yo lo pude hacer, habiendo nacido en un pueblito, en las Breñas Chaco, sin agua, sin cloacas y sin ningún tipo de herencia de por medio,
a los jóvenes, o sea, no se frustren. La verdad es que la Argentina va a tener un futuro alentador y piensen en eso, por favor. Y lo último, te estás expandiendo fuera de la Argentina. Sí, tenemos una oficina en Montevideo y otra en Madrid, así que la verdad es que para nosotros es muy gratificante poder decir que esta empresa es argentina, se creó en Argentina por argentinos y se expande al mundo. Bueno, muchísimas gracias. Iván Sasovsky es el fundador de Expansion.